Tal como ocurrió en Las PASO el 12 de septiembre, el próximo domingo habrá transporte gratuito para facilitar la elección de las generales 2021. Y para tener más detalles de esta disposición, esta resolución del Gobierno Nacional, estamos en contacto con el secretario de Transporte, Diego Giuliano. Diego, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Giselle, un gusto grande comunicarme con vos, con todo el equipo. Igualmente, ¿en qué consiste esta resolución? ¿Qué alcances tiene? Esta resolución del Ministerio de Transporte, el ministro Alexis Guerrera, lo ha planteado ya para las PASO y estamos ahora difundiendo esto en todo el país. Todos los micros del transporte de pasajeros, urbano y suburbano, automotor, así como también todo el servicio ferroviario, va a ser gratuito durante toda la jornada de las elecciones del 14 de noviembre. Desde las 0 horas hasta el otro día, a los efectos de que toda la población, los ciudadanos, las ciudadanas puedan participar del proceso electoral sin ningún tipo de restricción en lo que es el costo del pasaje. Y esto, que es una medida del orden nacional, se invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que adhieran, y lo hicieron en su absoluta mayoría, con lo cual vamos a tener transporte gratuito toda la jornada del 14 de noviembre en casi todo el país. Esto abarca urbano y suburbano, no las líneas, por ejemplo, de larga distancia. Urbano y suburbano, tal cual. Esto es lo que facilita el voto en la medida, ustedes saben, de la obligación que tiene de sufragar el ciudadano, la ciudadana argentina. Esto tiene una exigencia para las empresas de transporte. Los días domingos generalmente la frecuencia es reducida. Estamos pidiendo que la frecuencia sea la propia de un día sábado, con lo cual tengamos más flota del transporte público, tanto de micros como de trenes, rodando, para facilitar algo que pensamos que es fundamental. Estamos saliendo de una pandemia con mucho cuidado. La democracia argentina también fue desafiada por esta pandemia que nos tuvo 1 año y medio en estas condiciones. Hoy el esquema de vacunación en la Argentina tiene mucho impulso. Estamos hablando de 62 millones de vacunas aplicadas en todo el país, y esto nos da una situación epidemiológica que nos da un semáforo verde de alguna manera. Por eso hay reapertura de fronteras terrestres, marítimas. Esta semana se abrió todo lo que es el sistema aéreo internacional. Bueno, estamos avanzando con mucho cuidado, y también en materia de la democracia está muy bueno que podamos ir a votar y que lo fomentemos durante toda la jornada del 14 de noviembre. ¿Hay algún requisito para el usuario? Por ejemplo, si el servicio se presta con la tarjeta SUBE, ¿tengo que tenerla a la hora de ir en colectivo ese día? Tiene costo cero. Por lo tanto, quien quiere utilizar la SUBE ya está programada para que tenga costo cero. En general, cada provincia va, de acuerdo a su sistema, adaptando. Pero el acceso al micro o al tren es gratuito durante toda esa jornada, sin ningún tipo de otro requisito. También tengamos en cuenta que esto se va a dar en todo el país, y que si bien es gratuito para el pasajero, para la pasajera, tiene sí una compensación que el Estado Nacional tiene que llevar adelante para las empresas que prestan este servicio. Así que también tenemos previsto esta compensación, porque la empresa de transporte va a llevar adelante todo el servicio durante ese día, y ahí pueden ir no solamente las personas que van a sufragar, que van a ir a votar o que vuelven, sino cuando acompañan a alguien o cuando se participa del comicio en cualquier modo, ¿no? Los fiscales, las autoridades de mesa, el personal de seguridad, todos van a tener acceso gratuito al transporte público de pasajeros. Sí, incluso una familia que se tiene que trasladar de un barrio a otro o de una ciudad a otra cercana y que tiene que llevar al grupo familiar y dejarlo en algún lugar mientras se vota, digamos, pueden darse esas situaciones. Así es, Giselle, cuando hay que ir a votar hay todo un movimiento, ¿no? Incluso familiar, como vos lo planteás, cuando hay que trasladarse. Bueno, la idea es que
cuando se va a votar, después de haber vivido una pandemia y de continuar todavía cuidándonos por esta pandemia, hay que promoverlo. En cada votación el rumbo del país se pone en juego y eso es importante, que los ciudadanos puedan estar allí. Por eso todo este esfuerzo presupuestario para que tanto el día de las PASO, que ya sucedió, como este 14 de noviembre, tengamos gratuidad toda la jornada en todo el país. Hay una excepción nada más todavía en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, aunque Ushuaia acaba de adherir, pero vamos siguiendo momento a momento esta adhesión de todo el país al sistema gratuito para el día de las elecciones. A propósito de la pandemia, de tratar de volver a la normalidad, ¿cómo está hoy el sistema de transporte público de pasajeros, incluso con estas novedades que han surgido, que van a poder ingresar los micros del exterior? Eso también permite que empiece a normalizarse otras actividades, pero ¿qué evaluación están haciendo hoy en el ámbito del Ministerio de Transporte y la Secretaría en particular? Tenemos una reapertura escalonada, cuidada, pero la vamos haciendo semana a semana y haciendo, como bien lo decís, un seguimiento de la situación sanitaria. Hoy tenemos un semáforo verde. Ese semáforo verde tiene que ver con el esfuerzo que hicimos todos y todas para poder cuidarnos, amén de las 62 millones de vacunas aplicadas. Por lo tanto, se ha creado una especie de pasaporte sanitario para los extranjeros que quieran ingresar al país, y estamos viendo ya un ingreso muy importante, con ese pasaporte sanitario, que quiere decir tener el esquema de vacunación completo, las 2 dosis 14 días antes, un PCR negativo cuando se aborda el viaje en el país de origen, para poder abordar, en este caso, el avión o el micro. Y además el seguro COVID, ¿no? Sí se exige un seguro COVID-19 para cualquier situación que se le dé a ese pasajero extranjero en la Argentina. Esto abre fuertemente el turismo internacional, lo hace con cuidado, pero nosotros teníamos previsto que la situación se vaya mejorando permanentemente, ¿no? Fíjate que estamos en 6.000 a 8.000 pasajeros diarios que esperamos en estos días. Así que esto da lugar a toda una modificación. Teníamos 1.500 pasajeros por día. Estamos esperando ahora de 6.000 a 8.000. Esto nos da lugar a una reactivación, sobre todo lo que es el mundo pyme, los que son los emprendedores, que con el turismo estamos esperando que tengan una mejor situación económica, ¿no? Y en cuanto a las empresas nacionales, la gente está retomando el hábito de subirse a los micros. Había mucho miedo en su momento, incertidumbre, hoy ya no hay límites en los aforos. ¿La actividad está antes igual o parecida a lo que era la pandemia, antes de la pandemia? Como bien lo decís, hay toda una secuencia en el tema del transporte público. Está pasando en el mundo, ¿no? Estamos siguiendo que si bien arrancan las actividades, arrancan las ciudades, a veces no arranca el transporte público en la misma proporción que arranca la ciudad, porque hay alteraciones, modificaciones en la manera de transportarnos. Ha vuelto mucho la bicicleta, ha habido uso del auto particular intenso, que a lo mejor antes era lo que estábamos desincentivando, pero lo cierto es que el transporte empieza paulatinamente a mejorar su situación. Durante los primeros tiempos de la pandemia, cuando no se sabía bien cómo se producían los contagios, había una especie de demonización del transporte público. Se demostró que el transporte público no ha sido en ningún momento vector de contagio. Con cuidado se puede uno transportar, con el uso del tapabocas durante todo el trayecto, la ventilación, la sanitización, y esto ha dado resultados positivos. Y es un esfuerzo no solamente de quienes toman decisiones, sino también de la ciudadanía que adoptó todo este cuidado. Así que estamos viendo un aumento en todo el país, por ejemplo, de la larga distancia, que estaba totalmente suspendida. Bueno, fue aumentando y tiene un aforo del 100%, es decir, la oportunidad de utilizar toda la capacidad del micro, del tren, y ya estamos casi en un 70% de la prepandemia.
Vamos a seguir de cerca ese tema, además vienen las vacaciones, así que vamos a tener un poco más de movimiento y se necesita justamente en esa necesidad de que se vuelva a mover la rueda. Diego, te agradecemos mucho el contacto como siempre, que tengas un muy buen día. Gracias, Giselle, gracias a todo el equipo y un saludo grande a disposición. Igualmente, Diego Giuliano, secretario de Transporte de la Nación, para aquellos que tienen que movilizarse el domingo 14 de noviembre en las elecciones, el transporte público de pasajeros, los colectivos van a ser gratuitos.